El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Para seguir las confluencias políticas y culturales, escucha Toma Única. Escúchanos los miércoles a las 2 de la tarde y los sábados en repetición a las 12 del mediodía. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Amable audiencia de Toma Única, confluencias políticas y culturales, reciban un saludo fraterno. Bienvenidos a nuestro programa que pasa todos los miércoles en la tarde y lo repetimos los días sábados a las 12 del mediodía. Aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Iniciábamos nuestro programa del día de hoy con la canción Caminantes de Luz Marina Posada, tema que utilizó nuestra invitada del día de hoy, la colega profesora Luisa Fernanda Rojas Castillo. Luisa escuchó esta canción con los estudiantes que hicieron parte de su investigación cuando estaba trabajando el tema del conflicto armado colombiano y cuando vio con sus estudiantes una película muy emotiva, significativa, de la que hablaremos hoy, por supuesto, Los colores de la montaña, de Carlos César Arbeláez, del año 2010. Hoy esta emisión 231 de Toma Única, confluencias políticas y culturales, hemos querido que se denomine Luces, Cámara, Acción, conflicto armado colombiano en la enseñanza de las ciencias sociales. Y me acompañará, como ya les mencioné, nuestra colega, profesora, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional y quien tuve el gusto de tenerla en una electiva, Luisa Fernanda Rojas Castillo. Luisa, gracias por atender este llamado de Toma Única, gracias por venir a compartir el tema de tu trabajo de grado, que logró incluso, para que lo sepa nuestra audiencia, una calificación sobresaliente e incluso está postulada para trabajo meritorio. Luisa, bienvenida. Muchas gracias, profe Ricardo. Un fraterno saludo a toda nuestra audiencia. Yo estoy muy feliz, muy emocionada de estar aquí con todos ustedes y pues nada, espero compartir con ustedes todos mis conocimientos, mis experiencias durante el trabajo de grado, que como tú ya lo dijiste, Luces, Cámara, Acción, enseñanza del conflicto armado colombiano. Así es, Luisa. Además, yo tuve la oportunidad de acompañarte cuando sustentaste ese viernes bien temprano, verte con tu familia, con amigos, profes invitados. Eso es hacer universidad, eso es estar en la educadora de educadores. Y muy felices, Luisa, porque contigo cerramos una trilogía, 3 programas que quisimos hacer en Toma Única este semestre, con trabajos de grado de nuestras diferentes líneas de investigación, estudiantes que tuvieron, como tú, calificación sobresaliente y esos trabajos fueron postulados a trabajo meritorio. Entonces es un orgullo poder visibilizar trabajos tan interesantes como el tuyo, que esperamos lo puedan escuchar los que no puedan el día de hoy, el día sábado a las 12 del mediodía, y después ya poder descargarlo en nuestra página de radio.upn.edu.co y además vincularlo yo ya de una vez a tu dossier, a tu trabajo que estás haciendo, recopilando toda la información de los trabajos, investigaciones y bueno, qué alegría ya tu título universitario. Querido Mario Enríquez, hoy más que nunca te agradezco mucho la gestión que tuviste para poder lograr esta emisión un poquito
tardía, pero aquí estamos como siempre en esta mesa de trabajo, muy felices, casi 9 años de trabajo educomunicativo ininterrumpido, 231 emisiones, y vamos a invitar a toda nuestra audiencia a que entremos directamente en tertulia, la primera etapa de nuestro programa. En Toma Única, tertulia. Going to Kansas City, here I come. Bien, al entrar en tertulia planteamos el tema central de nuestro programa. La idea en esta franja es situar al oyente del tema del que hablaremos, pero también lo aprovechamos para hacer un pequeño perfil biográfico de nuestros invitados. La profesora Luisa Fernanda Rojas Castillo, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, tiene en la actualidad 21 años y se destaca por su interés en la educación, la historia y las narrativas audiovisuales. Es una apasionada del cine colombiano y ha explorado su potencial pedagógico, vinculando el análisis cinematográfico con la formación crítica de los estudiantes. En su tiempo libre disfruta leer, ver películas de dramas, experiencias que le permiten acercarse a nuevas culturas y sensibilidades. En una interesante reseña que Luisa nos compartió para estructurar el libreto de esta emisión, nos dice en sus apartes iniciales, abro comillas, el cine como medio de comunicación y expresión cultural ha influido notoriamente y notablemente en los procesos educativos, al facilitar la comprensión de fenómenos sociales complejos. En este sentido, gran parte del conocimiento que adquieren las personas provienen de producciones audiovisuales que actúan como fuentes de aprendizaje y reflexión. Luisa, yo te invito directamente a que entremos en contexto. ¿De dónde nace tu interés por investigar el conflicto armado en Colombia a través del cine? ¿Y por qué elegiste esos dos temas como ejes centrales de tu trabajo de grado, cine e historia? Bueno, profe Ricardo, de nuevo agradecerte la invitación a este programa. Y bueno, ya respondiendo tu pregunta, mi interés por investigar el conflicto armado en Colombia a través del cine surge de un proceso formativo y vital que me permitió reconocer el poder del lenguaje audiovisual como medio para comprender la realidad social y las memorias colectivas. Y esto se remonta principalmente a dos experiencias que quisiera compartir con todos nuestros oyentes. En primer lugar, cuando estaba estudiando en el colegio en grado 10º y 11, en el programa de la media fortalecida, yo realicé un curso durante 2 años de humanidades y medios de comunicación, y allí tuve la oportunidad de acercarme a películas que abordan fenómenos sociales y que influyeron profundamente en mi manera de ver el mundo. Obras como Ciudad de Dios, El niño que domó el viento, El show de Truman o Los colores de la montaña fueron películas que despertaron en mí una conciencia crítica frente a temas como la desigualdad, la manipulación mediática, la deforestación, el desplazamiento forzado, entre otros. Entonces allí es donde surge mi interés por el cine. Desde el colegio, ¿no? El bachillerato, 10º y 11. Sí, 10º y 11. ¿Y por qué el conflicto armado? Pues esto se remonta ya a la universidad. Resulta que en el año 2023 tuve la oportunidad de ser parte del diplomado en Pedagogías de Paz a nivel comunitario. Excelente. En donde se llevó a cabo la Comisión Ciudadana de la Memoria, en el municipio de Yacopí, aquí en Cundinamarca. Este fue un espacio muy bonito porque muchos estudiantes tuvimos la oportunidad de viajar a Yacopí y conocer a las víctimas del conflicto armado. Cada grupo iba a una vereda, a una casa, y los campesinos nos dejaban entrar a su casa y nos contaban su historia del conflicto armado. Esto fue bastante fuerte para mí porque era la primera vez que yo escuchaba un relato desde una víctima, desde la voz de una víctima. Eran relatos cargados de tristeza, de dolor, pero también de esperanza. Así que yo entendí ahí la importancia de llevar este tema como el conflicto armado colombiano al aula, y más en contextos urbanos, porque mi práctica pedagógica yo la realicé en el colegio Colombia Viva, que queda ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, aquí en la ciudad de Bogotá. Y pensé que el cine podría ser una gran oportunidad para que niños de ciudad se acercaran a esas historias que yo conocí en Yacopí.
Total, total. Luisa, importante decirle a nuestra audiencia que con la temática de tu trabajo de grado se podrían vincular muchas películas colombianas que le han apostado a mostrar otra mirada, otro enfoque de lo que ha sido la historia de nuestro conflicto armado. Lastimosamente, por varias décadas y en diferentes contextos, tanto sociales como culturales. Antes de hacerte la pregunta, me llamó mucho la atención esa experiencia que decías. De una u otra manera uno siente que es un privilegio poder en 10º y 11 grado tener un enfoque, una ayuda como la que tú tuviste al participar en esa línea que nos decías y te acercaste al cine. Porque fíjate que lastimosamente debemos decir que algunos maestros llevan el cine por mero entretenimiento, divertimento, no con una estructura clara de hacer una preproducción, digo yo analógicamente, me imagino es a nivel teórico, hablar de la película que van a ver, los contextos que quieren mirar, entonces creo que eso también incluso te dio pie para escoger una licenciatura como sociales. Sí, en eso tienes toda la razón. Este curso de Humanidades y Medios de Comunicación durante 2 años fue fundamental a la hora de decidir qué estudiar. Y en eso tienes toda la razón. En este curso el cine no solo era entretenimiento, sino que era un eje central de análisis, de problematización, de discusión e incluso en grado 11, 10º y 11, como estudiante tuve la oportunidad de grabar un par de filminutos, unas pequeñas producciones audiovisuales con orientación de la profesora de ese entonces. Y ya como lo veremos más adelante, ahora actualmente yo pude llevar eso al aula. Ahora era la profesora que dirigía a sus estudiantes para que produjeran sus producciones audiovisuales. Ya vamos para allá. ¿De qué manera el cine colombiano sobre el conflicto armado puede ayudar a los estudiantes a comprender nuestra historia reciente? Y en ese mismo sentido, ¿cómo crees que el cine puede aportar a la construcción de memoria histórica y a una educación para la paz? No me canso de decir, antes de darte la palabra, Luisa, qué trabajo tan orgánico, tan claro, tan profundo. En eso debemos también agradecerle al profesor Wilson Acosta, que fue tu tutor de ese trabajo de grado. Sabemos que Wilson tiene una experiencia incluso a nivel doctoral. Yo recuerdo cuando el profe estaba terminando su doctorado, vino a hacer encuestas en las clases que yo dictaba y siempre he notado en el profe Wilson esa necesidad de hablar de lo social desde el cine, ¿no? Ha sido como su especialidad. Para mí fue una experiencia increíble que un profesor como el profesor Wilson Acosta me acompañara en ese proceso, porque siempre estuvo atento a mis inquietudes, a mis preguntas, y siento que el resultado que se obtuvo no es solo mío, sino que es también del apoyo de diferentes profesores, el profesor Wilson Acosta, Julián Almonacid, aquí presente el profe Ricardo Ruiz, el profesor Alexander Aldana, que fueron fundamentales en diferentes etapas. Y ya respondiendo a tu pregunta, a partir de mi experiencia, pude entender que el cine colombiano ofrece una forma distinta y profundamente humana de comprender nuestra historia reciente, pues da voz a quienes han vivido directamente la violencia, campesinos, víctimas, pueblos indígenas y afrodescendientes. Y esto lo quiero resaltar porque muchas veces en libros de texto el conflicto armado se presenta como algo inhumano, insensible, y las víctimas son simplemente cifras, números, datos, pero en el cine nos acercamos a una perspectiva más humana del conflicto armado. Conocemos la historia de un personaje, de un indígena, de un campesino, y esa experiencia sensible también impacta en el estudiante, impacta en el docente y es muy, muy importante. Además, el cine cumple un papel fundamental en la construcción de memoria histórica, ya que no solo representa los hechos del pasado, sino que los resignifica desde distintas perspectivas y sensibilidades. Y eso es muy importante porque en mi investigación pude entender que el cine no solo representa la historia y la memoria, sino que la construye, la resignifica, dota nuevos significados, y eso es muy importante. Y pues también cuando los estudiantes participan en procesos de producción audiovisual, dejan de ser espectadores y se convierten en narradores activos de su propia historia. Así que de este modo el cine en la escuela se transforma en un dispositivo didáctico que promueve el pensamiento crítico, la sensibilidad social y una auténtica educación para la paz. Total. El cine, al igual que el teatro, siempre menciono, Luisa, es el espejo de la vida, porque es hablar también de lo más
bello, pero también de lo más horroroso del alma humana, ¿no? Fíjate que en el cine nos pasa como en el teatro, que uno como espectador, cuando se siente identificado con la película que está viendo, tú ya haces parte de ese guión, tú ya estás haciendo casi el papel del protagonista. Y de una u otra manera también tienes catarsis, hay una purificación. Yo no digo que el cine te cambie radicalmente, pero sí te da otro enfoque para entender la vida, ¿no? Me parece hermoso eso, el potencial tan bello, 2, 3 horas, que en eso también tenemos que hacer mucho énfasis, Luisa, y te agradezco tu propuesta. Ya no vamos a estar en esa eterna dicotomía que el estudiante actual solo tiene una percepción de atención de 1 o 2 minutos, que por eso se la pasa viendo TikTok de la manera más inmediata. No, démosle la oportunidad al estudiante también que pueda ver un contenido de 2 horas y esté totalmente inmerso en la historia, ¿cierto? A mí me parece que ese es el reto, Luis, actual para los profesores que deseen utilizar el cine. Sí, en eso tienes toda la razón, porque actualmente por el desarrollo tecnológico y el desarrollo de las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, los niños, niñas y jóvenes, y no solo los niños, sino también los adultos, se están acostumbrando al contenido inmediato, a la gratificación inmediata, a esa dopamina, minuto, entonces están acostumbrados a ver videos de 1 minuto, un video de 5 minutos en Facebook no lo ven. Entonces, el ponerle la tarea al estudiante de que vea una película de 1 o 2 horas, que muchas veces tiene un desarrollo lento, pero eso es importante, ¿sí? Y pues eso fue fundamental en la propuesta pedagógica. Total, siempre hablo como nos plantearon los griegos, las 2 maneras de asumir el tiempo, Luisa y querida audiencia de Toma Única. Estamos hablando del cronos y del kairos. El cronos, ese tiempo cuantitativo, medible, y yo siempre menciono que me quedo con el kairos, con ese tiempo que es lo no cuantitativo, el tiempo cualitativo, el tiempo espontáneo, el tiempo que nos da la oportunidad ahora de aprovechar el momento, el instante. Entonces, ojalá, Luisa, vengan muchas maestras como tú y que los estudiantes que van a estar en el aula contigo puedan disfrutar de una maestra que tiene claro cómo utilizar el cine de verdad como magia. Vuelvo a Freire cuando decía: de nada sirve educar para la ciencia y la tecnología si no educamos para el sueño y la utopía. Y yo creo que lo que tú estás haciendo es un sueño y una utopía necesario. En tu investigación hablas del cine como un dispositivo didáctico. ¿Qué significa exactamente este concepto y en qué se diferencia de considerar el cine únicamente como un recurso o herramienta audiovisual? Y te agradezco nos amplíes esta idea, porque tristemente debemos decirlo, ya lo mencionaba yo, existen algunos docentes que utilizan el cine de forma equívoca, incluso algunos lo hacen por no hacer clase y no tienen en cuenta todo lo que se requiere antes de hacer una proyección, hablar de todos los elementos cinematográficos, que el estudiante entienda que detrás de todo eso que ve hay todo un equipo humano, un guionista, un luminotécnico, un director de arte, una directora de luces, de dirección de fotografía, etcétera. Y, por supuesto, hablar de los contextos, de la temática principal, que en tu caso tomar el conflicto armado colombiano es de una fecundidad enorme. Entonces, si de veras queremos usar el cine de forma emotiva, significativa y reflexiva, cuéntanos tu paso a paso, cuéntanos toda esa guía maravillosa que lograste. Sí, profe Ricardo, pues algo bastante particular de mi trabajo de grado es que el cine no es considerado como una herramienta, sino como un dispositivo. Y aquí quiero hacer una diferencia entre estos 2 términos que a veces los utilizamos como sinónimos, pero tienen sus particularidades. En primer lugar, mencionar que el cine puede ser en el entorno escolar tanto una herramienta como un dispositivo, y todo depende del uso que le dé el maestro, de la guía del maestro. Entonces, cuando un profesor utiliza una producción audiovisual, una película, una serie, un documental, para visualizar un tema, para simplemente ilustrarlo, el fin es instrumental y por lo tanto es una herramienta porque es simplemente para mostrar una temática. Sin embargo, cuando el cine se utiliza para formar, para transformar, para generar reflexión crítica, para debatir, para cuestionar, es allí en donde se convierte en un dispositivo.
Y aquí quisiera señalar que en mi investigación yo me basé principalmente en los planteamientos de dos autores que quisiera compartir con todos nuestros oyentes. Por un lado está Michel Foucault y por otro Giorgio Agamben. Ellos entienden el dispositivo como un conjunto de elementos que influyen en la manera en que las personas piensan, actúan y construyen sentido sobre el mismo. Eso significa que desde estos dos autores, el cine no es algo neutral, no es algo pasivo, sino por el contrario. Es profundamente político y produce saberes, moldea sensibilidades y construye imaginarios. De este modo, el cine no es solo entretenimiento o recreación, sino que puede ser una herramienta para disciplinar, resistir o transformar. Y eso lo vemos a lo largo de diferentes periodos de la historia de cómo diferentes dictaduras y políticos utilizan muchas veces el cine para crear imaginarios, para adoctrinar. Entonces es ideología. Exactamente, entonces es por ello que en mi trabajo el cine no tiene un fin instrumental, sino que el cine es el centro de la clase, genera discusión, debate, construye saberes y sensibilidades y por lo tanto es considerado un dispositivo y no una herramienta. Esa figura del dispositivo me parece fascinante y gracias por mencionar esos dos autores de toda la bibliografía que utilizaste porque creo que nos dan unas vías de acceso claves, Luisa, para poder de verdad tomar el cine realmente como es. Voy a decir esto con todo el respeto, con la seriedad que se merece. Y yo estoy seguro que cuando esos niños empiecen a ver el cine de esa manera, trabajar todo lo que mencionas, pensamiento crítico, analítico, la comprensión se abre para el mundo. Y muchos de esos niños, además, porque ya vamos a ir a tratar ese tema tan maravilloso, que no solamente hiciste la tarea de ver cine, sino de tratar de incursionar en el hacer el cine. Me imagino toda la curaduría y selección que tuviste que hacer, incluso mirando mucho el factor poblacional y de edad con los estudiantes que realizaste la intervención. Ya nos contabas más o menos en el contexto en que estabas. A partir del análisis de las películas que seleccionaste, ¿qué hallazgos principales encontraste sobre cómo se representa el conflicto armado en el cine colombiano? ¿De qué edades eran los niños donde tú hiciste la intervención y de qué grado eran? Bueno, yo realicé la implementación de la propuesta pedagógica, como ya lo mencionaba, en el Colegio Colombia Viva de la localidad de Rafael Uribe, con grado 9. Eran estudiantes de 13, 14, 15, por mucho 16 años. Bien. Y bueno, aquí quisiera mencionar que al aula se llevaron 4 películas, que fueron Los colores de la montaña, Silencio en el paraíso, Sumas y restas y Pequeñas voces. Sin embargo, dentro del trabajo de grado se hizo un análisis y sistematización de 19 películas, así que invito a toda nuestra audiencia para que se acerquen al trabajo y puedan leer este análisis y sistematización riguroso que se realizó. Y bueno, podría señalar que esos principales hallazgos se pueden clasificar en 6 ejes, porque el conflicto armado colombiano pues es muy amplio, pero el cine colombiano se ha centrado en 6 ejes según mi investigación. Una de las temáticas recurrentes en el cine colombiano sobre el conflicto armado es el desplazamiento forzado, presente en películas como La primera noche, Retratos de un mar de mentiras o La sirga, donde se muestra el desarraigo, la pérdida del hogar y la hostilidad de la ciudad hacia quienes huyen de la violencia. Total. Segundo, aparece la infancia y la juventud arrebatada por la guerra. Esto se refleja en producciones como Los colores de la montaña, Alias María, Pequeñas voces y Silencio en el paraíso. Estas películas revelan que los niños, niñas y jóvenes del país no han sido simples testigos, sino víctimas directas del conflicto y han estado expuestos a reclutamiento, la pobreza, la violencia sexual y el abandono estatal. En tercer lugar, se encontró una serie de películas que han abordado el narcotráfico. Tenemos películas como Sumas y restas, que se visualizó en clase con los estudiantes, pero también hay películas como El rey y Pájaros de verano, en donde se muestra cómo el negocio de la droga alimenta la violencia, corrompe instituciones y también destruye el tejido social. Un cuarto corpus de películas hacen referencia a una crítica hacia el Estado por su papel como perpetuador de la violencia, ya sea por acción o por omisión. Aquí encontramos 2 películas muy interesantes, El río de las tumbas y Silencio en el paraíso, y aquí quiero hacer la invitación a la audiencia que visualice la película El río de las tumbas. Es
una de las primeras películas que El maestro abordó. Julio Luzardo, Sí. actuaba mi maestro Santiago García. Cuéntale a la audiencia la temática de esa película tan brillante. Estás hablando de un cine inicial aquí en el país, hace casi 60 años. Sí, y pues precisamente en relación a ello, algo que también mencionó en mi investigación es que hay 5 películas que fueron las pioneras en la representación del conflicto armado colombiano. Esas 5 películas fueron, como ya decía, El río de las tumbas, Canaguaro, Cóndores no entierran todos los días, Caín y Confesión a Laura. Así que los invito a leer estas películas que van a ser las pioneras. Ya en este siglo van a surgir nuevas producciones como las que he ido mencionando, pero El río de las tumbas es muy interesante y vamos a ver cómo el río no va a ser simplemente un escenario, sino que el río también se convierte en un actor principal de la película, cómo el río va a ser un personaje que representa muerte, indiferencia, ausencia estatal. Claro, y el río como figura dentro del conflicto, recuerda Luisa que es muy lamentable, ¿no? ¿Cuántos cadáveres quedan allí en el río? Una de las obras de teatro más importantes del Teatro La Candelaria en la última década de su producción artística se llama Si el río hablara. Y precisamente habla de eso. Ellos hicieron una investigación exhaustiva antes de llegar a las tablas del teatro de todos los crímenes, de todos los homicidios y lamentablemente de todos los cadáveres que quedan allí como en los ríos, ¿no? Si hablaran los ríos de este país, pues es un río de sangre, Luisa. Sí, es algo bastante triste. El río en muchos países es sinónimo de vida, de naturaleza, de esperanza, pero tristemente en Colombia es sinónimo de muerte y de sangre. Y bueno, ya finalizando lo que te contaba, hay un quinto corpus de película en donde se destaca la representación de la mujer, no solo como víctima, sino como símbolo de resistencia. Películas como Alias María, Retratos de un mar de mentiras y La Sargento Matacho. Y aquí es muy interesante porque estas películas muestran que la mujer no solo ha sido víctima, sino que también es un actor social activo que resiste y que construye, y eso lo vemos mucho, por ejemplo, con las madres de Soacha. Sí, cómo la mujer ha sido un pilar fundamental en la lucha por los falsos positivos. Y ya finalmente hay un cine colombiano que examina las raíces históricas del conflicto, evidenciando que la guerra actual es heredada de conflictos del pasado no resueltos. Y aquí los quiero invitar a ver películas que ya les mencionaba, Canaguaro o Cóndores no entierran todos los días, y también Confesión a Laura, en donde se evidencia que la violencia actual remonta desde el Bogotazo, desde la época de la violencia y todo eso. Luisa, me impactas mucho. Creo que hoy la audiencia está cargada de todas estas recomendaciones extraordinarias y te agradezco, vuelvo a decirlo, Luisa, la solidez intelectual del trabajo y de lo que venimos a compartir hoy aquí en Toma Única. Yo quisiera referirme nomás para hacer avisos clasificados. Yo tuve en Toma Única el director de Pequeñas Voces, a Jairo Carrillo, un programa que los invito a que lo escuchen. Fue muy interesante escuchar a Jairo y también dentro de toda la emotividad lo que fue recoger más de 100 testimonios de niños que vivieron el conflicto armado. Y mira él cómo los vinculó con esa obra gráfica que de verdad es una película que yo considero de culto en nuestro conflicto armado. A nuestra querida Carmiña Martínez, egresada de la licenciatura en Ciencias Sociales y además actriz durante muchos años en el Teatro La Candelaria, ya no está, protagonista de Pájaros de Verano, que fíjate que ganó un premio como mejor actuación y también la tuvimos aquí en Toma Única, y me parece que de las películas que estás mencionando, sobre todo dos, El río de las tumbas de Julio Luzardo, ya les decía, mi maestro Santiago actuaba allí, y cómo no hablar nada menos de Cóndores no entierran todos los días. Recuerdo cuando en Cultura Artística hace ya más de una década estudiábamos la novela de Gustavo Álvarez Gardiazabal y veíamos la película de Pacho Norden. Interesante también esa relación cine y literatura. Querida audiencia de Toma Única, yo los voy a invitar a que escuchemos el segundo tema que seleccionó Luisa. ¿Por qué, Luisa? Los caminos de la vida de Los Diablitos. Yo quiero que seas tú la que presente ese tema musical. Bueno, Los Caminos de la Vida es la canción con la que finaliza la película Los Colores de la Montaña, una película que muestra la vida de un niño que pierde a su padre, pero no les voy a hacer mucho spoiler porque la idea es que aquí la audiencia pueda ver las películas. Está
película finaliza con una escena de desplazamiento forzado bastante fuerte, así que quise traer esta canción para que todos podamos escucharla y pues bueno, que cerremos nuestros ojos y experimentemos las emociones que nos transmite esta canción. De la ciudad bonita, Jaime Poveda, un amigo de verdad. Los caminos de la vida no son... Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Going to Kansas City, here I come. Bueno, Luisa, yo estoy seguro que la audiencia quedó tocada con ver Los colores de la montaña y un maestro en formación imprescindible que vea esa película. Esa maestra de allí, de esa escuela, tantas enseñanzas, tanto arraigo y tanta dignidad, ¿no? Me parece que es lo más valioso. Y por supuesto, Los caminos de la vida, canción icónica colombiana con muchísimas versiones, pero en especial esta, con aires del vallenato, sé que a la audiencia la impactaron mucho. Fíjate que la música se convierte a veces en un subconsciente total en el cine, ¿no? A mí me encanta siempre mencionar a Alberto Iglesias, el maestro que ha trabajado con Pedro Almodóvar, casi todas las películas de Almodóvar. Por ejemplo, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre. La música la hace Alberto Iglesias. Luisa, no seamos modestos y contémosle a nuestra audiencia que tu trabajo de grado tuvo una calificación sobresaliente 5 a nivel cuantitativo e incluso quedó propuesta para trabajo meritorio. Y digo esto porque es muy complejo, difícil. El nivel de los trabajos de grado, debo decirlo con orgullo, que salen de la licenciatura en Ciencias Sociales en todas las líneas, sea la línea de memoria, de historia, de educación geográfica, de interculturalidad, de geografías radicales. Me parece que son trabajos hechos con mucho corazón por todo el esfuerzo, tanto de los estudiantes como de los tutores, y eso es algo que tenemos que hablar. No quisiera que nos vayamos del programa sin contarle a nuestra audiencia ¿cómo fue el proceso de implementación de tu propuesta pedagógica? ¿Qué fase seguiste? Bueno, en relación al diseño de la propuesta pedagógica, siento que aquí fue fundamental el apoyo del profesor Alexander Aldana con su seminario en Proyecto Pedagógico 2. En este seminario es donde se plantea la idea de que la propuesta pedagógica se desarrolle en 3 fases. Cada fase muy importante, ya lo verán por qué. La primera fase decidí denominarla fase de reconocimiento y conceptualización. En esta primera fase se buscó introducir a los estudiantes en el contexto histórico, político y social del conflicto armado, estableciendo un marco conceptual que les permitiera comprender las causas, actores y consecuencias. En esta primera etapa se llevaron a cabo 5 clases. En la primera clase se abordó el concepto general de conflicto. En la segunda clase se introdujo el conflicto armado con la obra de Jesús Abad Colorado, El Testigo, que se lo recomiendo a nuestros oyentes. En la tercera clase se abordó las causas y consecuencias del conflicto armado. En la cuarta clase se realizó una línea de tiempo desde 1940 hasta la actualidad, y en la última clase fue una clase muy interesante porque se abordó los actores del conflicto armado a partir de un debate y un juego de rol. Entonces esta primera fase era para introducir a los estudiantes y que los estudiantes se familiarizaran con los conceptos y con el contexto histórico. Esta primera fase fue fundamental para la segunda fase. La segunda fase la denominé problematización y reflexión cinematográfica. Esta fase se centró en analizar y cuestionar las representaciones del conflicto en el cine colombiano. A partir del visionado de películas como Los colores de la montaña, Pequeñas voces, Silencio en el paraíso y Sumas y Resta, los estudiantes reflexionaron sobre temas como el desplazamiento forzado, la infancia en la guerra,
los falsos positivos y el narcotráfico. Entonces, cada proyección estuvo acompañada de estrategias didácticas creativas como carteles narrativos, caricaturas críticas, análisis de canciones o cuestionarios reflexivos. Entonces, aquí vemos que no podemos llevar una película al aula y esperar que el estudiante sea crítico y la analice de la nada. No. Para llevar una película al aula, el docente tiene que primero introducir los conceptos y el contexto histórico en el que se desarrolla esa película. Entonces fue fundamental esa primera etapa porque ya los estudiantes estaban familiarizados y en la segunda etapa se espera un análisis crítico y reflexivo, porque si no los estudiantes no van a llegar al punto de análisis profundo que queremos. Y finalmente creo que fue una de las fases más emocionantes, fue la fase de producción y sistematización. Entonces, yo quería que el estudiante no fuera solo espectador y viera y analizara películas, que eso es muy importante y deja muchos aprendizajes, pero yo quería que el estudiante tuviera un rol activo en su proceso de aprendizaje. Y aquí quisiera señalar que a nivel teórico mi propuesta pedagógica se basó tanto en la pedagogía crítica como en la pedagogía de la mirada que plantea Inés Dussel. Entonces, aquí los estudiantes se conformaron en grupos, cada grupo eligió un tema, ellos lo podían elegir: desplazamiento forzado, la mujer en medio del conflicto, la infancia, los falsos positivos, y cada grupo primero tuvo que diseñar una investigación sobre el tema. Después se realizó un guión, porque nosotros no grabamos simplemente por grabar sino que hay un trabajo riguroso detrás de cada filminuto que realizó cada grupo. Ya con el guión elaborado, los estudiantes actuaron y grabaron y luego editaron, entonces Entre ellos todos los roles de producción, actuación, guionista. Y algo también muy interesante es que cada filminuto fue diferente. Algunos no tenían familiares víctimas del conflicto armado, entonces los estudiantes personificaron a víctimas. Y es muy lindo ver cómo los estudiantes se disfrazan, personifican, pero no desde la caricatura, sino desde el respeto y desde la conciencia. La caracterización, la interpretación. Exactamente. Los silencios, ver cómo los estudiantes actúan es muy interesante, pero también hubo otros en donde grabaron a familiares, entonces fue más tipo documental. Y estos filminutos se presentaron en el Foro Feria Juventud y Emprendimiento, entonces podemos ver que los aprendizajes no se quedaron solo en el aula. Por favor, salieron. Sino que otros profesores, otros estudiantes, incluso padres pudieron conocer este proyecto de los filminutos. Muchas gracias, Luisa. Yo creo que este podcast en especial, esta emisión de Toma Única, va a ser de gran utilidad para todos los maestros en formación, para todos los maestros que ya están en el oficio, en el aula, porque nos estás dando unas vías de acceso maravillosas, claras, orgánicas, concretas, de cómo utilizar el cine en un aula de clase. Estamos en Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Quiero desde aquí enviarle un saludo fraterno a nuestro decano que está despidiendo, se está cerrando su periodo, el profesor Alexander Celis Rodríguez. Gracias, profe Alexander, por todo tu apoyo a Toma Única. Lo mismo al profesor Wilson Acosta. Hoy un agradecimiento pues doble por el apoyo siempre a este proyecto de Facultad, Ciencias Sociales, Arte y Narrativa, pero sobre todo por haber acompañado a Luisa en este proceso tan maravilloso, y a la profesora Marisol Ávila, coordinadora de la licenciatura en Ciencias Sociales. A ellos tres, gracias por todo el apoyo y compromiso en el desarrollo de nuestro oficio pedagógico y práctica educativa, y a todos los maestros y maestras de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales por siempre estar atentos a los programas de Toma Única, al igual que el otro programa que tenemos en nuestra licenciatura, Ananqué. Bueno, lamentablemente se nos empieza a terminar el tiempo para un tema tan interesante y significativo para todos. Luisa, quisiera indagarte sobre, en tu propuesta los estudiantes no solo analizaron películas, ya no lo decías, sino que también realizaron sus propios filminutos. ¿Qué fue para ti lo más gratificante de ese proceso, Luisa? Que me parece maravilloso, porque estoy seguro, tú no mandaste a esos chicos a inmolarse, sino ya les habías hecho previamente todo un trabajo teórico, práctico,
Y qué lindo, de verdad, resalto mucho la oportunidad que le diste a estos chicos de vivenciarse en el mundo, porque el cine también enuncia a las personas, nos muestra cómo habitamos el planeta, cómo habitamos el mundo, y yo estoy seguro que esos niños y niñas que estuvieron contigo en un aula de clase ya quedaron con esta llama interior. Luisa, ¿por qué no decirlo? A lo mejor algunos quedaron tocados para estudiar cine, estudiar ciencias sociales. Eso me parece lo más emotivo de esta tarea. Bueno, esta fase, como te decía, para mí fue muy significativa porque yo considero que las producciones que hicieron los estudiantes son muy valiosas e invito a toda nuestra audiencia que puedan en el repositorio de la UPN buscar el trabajo de investigación y en anexos van a encontrar el acceso a los filminutos. Cualquier persona puede acceder a los filminutos, allí van a encontrar los videos que hicieron los estudiantes para que ustedes sepan el impacto que tuvo esto en el Colegio Colombia Viva. Y bueno, pues yo puedo decir que para mí fue muy importante esta etapa porque quería que los estudiantes pasaran de ser espectadores a convertirse en creadores de sus propias narrativas. Y esta etapa permitió que los jóvenes expresaran sus ideas, sus emociones, sus reflexiones, también que desarrollaran no solo habilidades en torno a las ciencias sociales, sino también a trabajar en equipo, la producción creativa, y esto fue bastante valioso. Considero que a partir de la producción audiovisual en el aula, los estudiantes desarrollan habilidades comunicativas, el pensamiento crítico, la sensibilidad social y siento también que para estudiantes de ciudad esto permite que se acerquen más a lo que es el conflicto armado, a la historia de las víctimas. Esto fue bastante enriquecedor y que también aquí vemos que el estudiante asume un papel activo en la construcción de memoria histórica, porque ahora el estudiante no solo está analizando, sino que también está construyendo sus propias narrativas. Y aquí quisiera hacer la invitación a todos los docentes que nos estén escuchando a hacer uso de la producción audiovisual en el aula, porque también esa es una forma de enseñarles a los estudiantes que el celular y la tecnología tiene otros usos. Hoy vemos una adicción bastante fuerte de niños, niñas y jóvenes a las redes sociales, pero también podemos, en vez de negarles el uso del celular en clase, vamos a usarlo para hacer cine. Así es. Luisa, muchísimas gracias y voy a invitar a Mario Enríquez, nuestro gran amigo y el hombre de los controles, para que entremos directamente en Aguja y Vinilo, la otra etapa de Toma Única. En Toma Única, Aguja y Vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Siempre en las emisiones de Toma Única hacemos una evocación de los vinilos, de los acetatos, de este sistema sonoro que según los ingenieros de sonido tiene una sonoridad orgánica, nostálgica, emotiva. Ponemos la aguja sobre el vinilo, vemos recorrer la aguja sobre el surco y tenemos una melodía. El acetato que seleccioné para esta emisión se llama Más éxitos en requinto, del maestro Jorge Ariza, el reconocido músico colombiano nacido en Bolívar, Santander, considerado el padre, el rey del tiple requinto en Colombia, el músico favorito de mi padre, que en paz descanse, que al igual que el maestro ya falleció. El maestro Ariza falleció en Bogotá el 26 de octubre del año 93. En este LP seleccionado está acompañado por Antonio Castillo, un acetato prensado por Discos Sonolux en Medellín, Colombia. Contiene pasillos, bambucos, joropos como Noche de Amor, A Bolívar mi pueblo, El Chato Calvo, Chaflán, pero yo quise seleccionar el hermoso pasillo Esperanza, de Ibarra y Medina, porque tenemos la certeza que trabajos como los de la profesora Luisa nos ofrecen una esperanza completa. El de las de clase, las aulas, donde imprescindiblemente se hacen cambios estructurales en una sociedad, y porque yo siento que tenemos en nuestra labor educativa una esperanza diaria, actual, vigente, es una llama permanente. La educación transforma, y si se hace desde el arte, y en este caso desde la enseñanza del cine, entonces es más loable la tarea. Te voy a invitar para que escuchemos un pequeño fragmento de Esperanza.
En Toma Única, El Escape. Bueno, Luisa, antes de entrar a las recomendaciones, para terminar, yo sí quisiera preguntarte cuáles son las perspectivas actuales. ¿Has pensado en ampliar lo trabajado en el pregrado y ampliar todo lo investigado hasta ahora en una maestría, por ejemplo, en otro contexto educativo? Sí, claro que sí. Esa pregunta es bastante interesante porque durante el pregrado y el desarrollo de esta investigación, que fueron 2 años leyendo sobre el cine, sobre la enseñanza de las ciencias sociales, sobre el conflicto armado, yo me enamoré del cine. Para mí, como te lo decía en la electiva de representaciones de la historia en el cine, para mí el cine es arte, el cine es cultura, el cine es educación, es creación. Es polifónico, es intertextual. Tiene muchas posibilidades de acción, tanto desde el estudio de las ciencias sociales, pero también desde la pedagogía y la educación. Así que sí, yo quiero seguir estudiando sobre el cine, seguir investigando y, ¿por qué no? Espero tener la oportunidad de poder hacer una maestría, un doctorado sobre cine, sobre educación. No sé si sobre el conflicto armado, de pronto sí o de pronto exploremos otros temas, pero el cine sí o sí va a seguir. Sí. Bueno, esa es la idea. En el cierre de nuestro programa traemos la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Estimada Luisa, de nuevo, muchas gracias por atender este llamado de Toma Única. Qué investigación tan pertinente y propositiva lograste. Felicitaciones de nuevo por la calificación, por todos los comentarios tan elogiosos que has recibido. Y bueno, finalmente, ¿qué quisieras ampliarle a nuestra audiencia? ¿Qué recomendaciones quisieras darnos? Además de todo el trabajo que ya nos pusiste a hacer, a mí muchas películas, verlas de nuevo y por supuesto la parte teórica tan interesante que nos propusiste. Bueno, mi invitación a todos nuestros oyentes es a que vean cine colombiano. Es muy triste, pero uno escucha a veces personas hablar mal del cine colombiano y yo digo que es que no han visto buenas películas del cine colombiano, eso es lo que ha pasado. Entonces mi invitación es a que consumamos cine nacional, hay buenos productores, buenos actores, buenas historias y el cine colombiano a mí me parece muy especial porque no es un cine de ciencia ficción, sino que nos trae nuestra realidad colombiana y es un cine que nos pone a reflexionar sobre diferentes problemáticas y dinámicas sociales. Así que mi invitación principal es a que vean cine colombiano. Ya a lo largo de este programa les recomendé muchas películas, pero sí, vean cine colombiano y también quiero invitarlos pues a leer la investigación. Allí van a encontrar, para los que les interese, cómo analizar una película. Allí se explica cómo analizar una película. También van a encontrar ahí toda la propuesta pedagógica del trabajo. Así que esa es mi invitación. Muchísimas gracias, Luisa. Yo también quiero aprovechar que estamos en esta temática tan interesante de Toma Única, luces, cámara y acción, a que nuestra audiencia puedan ver una película antes que la quiten de cartelera. Porque recordemos esto tan lamentable, Luisa, una película colombiana interesantísima, 5 días, 10 días, la quitan, no le sirve a Cine Colombia, no le sirve a Cinemax y la quitan y es doloroso. Hay una película muy interesante en noviembre de Tomás Corredor, una película que se estrenó la semana pasada sobre la toma del Palacio de Justicia. Los invito a que la vean, una película visceral, una película muy bien lograda, parecía en muchos apartes casi muy teatral, inspirada en esos hechos trágicos del 6 y 7 de noviembre de 1985. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para que conjuntamente con las novelas de Olga Bear, Noche de Humo y Noche de Lobos de Ramón Jimeno, puedan incursionar también para tener otra intertextualidad. Y ni qué decir de la obra de teatro La Siempre Viva, de nuestro querido teatro local de Miguel Torres. Además, porque La Siempre Viva, recordemos, querida Luisa y audiencia de Toma Única, está inspirada en una de nuestras egresadas, que lamentablemente fue una desaparecida en el Palacio de Justicia, Cristina Guarín.
Amable audiencia de Toma Única, de nuevo muchas gracias por su receptividad, por acompañarnos todos los miércoles a las 2 de la tarde con la repetición los días sábados a las 12 del mediodía. Quiero agradecer profundamente en la producción general Yolanda Barrantes, Diana Torres, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster mi querido amigo Mario Enríquez. Agradecimientos a nuestro director, el profe Alejandro Sepúlveda. También agradezco a Samantha Vergara, a Lorenzo Contreras, a todo el grupo de investigación, al semillero Arterias Culturales y a Marta Rodríguez por el diseño de nuestras piezas publicitarias y la difusión. Recuerden, yo soy Ricardo Ruiz Angulo y les digo hasta la próxima Toma Única. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.